Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. El top de la semana. ¿Qué me decís? Súper bonito, mira qué manga. Con piña, súper bonito este patrón, ya lo veréis que fácil y qué lindo queda con cualquier material. Yo lo estoy trabajando con un algodón, pero lo podrías trabajar con lana, hacer la manga más larga si estás en otra temporada. Nosotros aquí con el calor me lo he dejado al codo. Bueno, pues este es el material que yo estoy utilizando, que me lo he hecho yo como suelo hacer en muchos proyectos. La verdad que me gusta mucho crearme mis propios grosores. Y aquí en este caso estoy utilizando 3 hebras de este material que he conseguido en cono gigante de 1 kilo. No os puedo decir mucho de él porque no me deja aquí nada en descripción del material. Solo de dónde viene, Torrecillas de Foix, Barcelona. Bueno, yo esto lo consigo, ya sabéis dónde, porque os lo he dicho muchas veces, busco en Wallapop un usuario que lo tenga. Hay muchos usuarios que tienen este tipo de iconos y en concreto el que yo, al que yo le he comprado no le quedan más, entonces no os voy a decir cuál es porque sería para nada. Pero encontraréis muchos más usuarios que lo tienen. Es un cono industrial con una hebrita finita de algodón. Aquí esta viene mezcladita con negro. Es un gris, no sé si se aprecia. Es un gris con rayitas negras, ¿veis? Bueno, como os digo, no es lo más importante. Lo importante es el grosor que estoy utilizando para que podáis utilizar uno similar, si queréis que os quede igual que a mí, de tamaño y demás, y podéis utilizar el material que queráis. Este grosor es adecuado para trabajar con un número 3 y os quedará así con esta caidita. Entonces estoy utilizando, en principio, el gancho del número 4 para montar las cadenas del cuello. Así que necesitamos el número 4 para las cadenas del cuello. Seguiremos trabajando hasta cerrar el canesú con el número 3 todo. Y después, para el cuerpo, aquí ya llevo yo unas cuantas vueltecitas que todavía no he terminado el largo, ¿eh? Ya cuando bajo del pecho, me he bajado al 2,5 para que me entalle un poquito. Luego volveré al 3. Y todo lo demás va con el 3. Bueno, pues cantidad no lo sé todavía, te lo digo al final del vídeo y en descripción te lo dejaré también. Vamos a empezar montando las cadenas que necesitamos para el tamaño talla M, que es lo que estoy trabajando yo. Tú lo puedes hacer en cualquier talla. ¿Cómo? Respétame la cantidad de puntos que te digo para manga. Lo que viene aquí, para delantero y para espalda, lo puedes modificar a tu medida. Vale, pues empezaremos. Vamos a montar una serie de cadenas para luego cerrarla, donde para manga necesitamos 25 y 25, eso para todo el mundo, serían 50 cadenas ya para todo el mundo. Lo que te va a variar por talla a lo mejor va a ser aquí. Aunque esto es tan grande que si ya con lo que yo te digo te entra a la cabeza, tengas la talla que tengas, aunque sea un poquito más grande que la mía, yo lo haría igual que yo y después siempre tienes la opción de hacer más largo el canesú porque te va a ir creciendo más. Entonces yo no me complicaría, pero si quieres hacer una talla mucho más grande, ahí ya igual sí tendrías que hacer aquí más puntos que yo. O estás trabajando con un material que es más grueso que el mío, entonces tienes que adaptarlo porque necesitaría menos puntos. Bueno, pues te voy a dar medida para que puedas hacerlo. Que yo creo que es más eso el que estés trabajando con otro material que la diferencia de talla, porque la diferencia de talla es hacer más largo el canesú, ya te va a crecer más la manga, ya te va a crecer más el cuerpo, entonces no vas a tener problemas. Pero bueno, para el tema del material, como yo con mi material, con 28 puntos que tengo aquí en delantero y 28 que tengo en espalda, tengo 15 centímetros, pues tú haz lo mismo. Con el material que tú tengas, la cantidad de puntos que te den, 15 centímetros. Que no son 28, que tienes que hacer 30, pues 30, da igual. Eso da igual, no tiene que ser par ni impar, da igual. Y si tu material es aún más finito que el mío, pues a lo mejor en vez de 28, pues necesitas muchos más, o si es más grueso, necesitas pues, menos, ¿no? A lo mejor 25 puntos ya te están dando 15 centímetros. Eso es lo que tú tienes que calcular, que cuando montes tus cadenas tenga esta medida. Bueno, pues yo voy a hacer una muestra y esto como no tengo que volverlo a repetir tan grande porque no es una muestra, aquí voy a meter un mínimo de puntos que yo vea, que para mí sea cómodo trabajar,
para poderte explicar cómo vamos a ir creciendo aquí. Y los 50 que necesito para las mangas, 25 y 25, eso sí los monto, ¿vale? Que es donde yo te tengo que dar más explicación. Yo he montado aquí mis 50 puntos para tener 25 para cada manga y luego aparte he montado 6 más para tener 3 para delantero y 3 para espalda, ¿vale? Porque voy a hacer una muestra. Y eso lo haces con el gancho del número 4 y ya vámonos al gancho del 3 todo el tiempo ya hasta que nos cerremos con el zoom, como te digo, para estrechar. Entonces ahora voy aquí a cerrar en mi primera cadenita. Y te voy a calcular cuántos tengo en el original, porque eso no te lo he dicho, ¿ves? Son 28 para delantero, 28 para espalda. Serían, a ver, 56 puntos si no me equivoco, más 50 para las mangas, pues 106 puntos son los que yo tengo en mi suéter original. Pero eso lo adaptas, como te he explicado, a ti. Yo voy a hacer aquí la muestrecita. Bueno, ¿cómo empezaríamos? Voy a empezar haciendo mi puntada de la manga, o empiezo haciendo el delantero, como quieras, pero yo creo que voy a empezar haciendo mejor. Venga, voy a hacer la espalda, ¿vale? Como tengo 3 puntos, hago 3 puntos. Si tú tienes 28 puntos como yo, haces 28 puntos. Entonces aquí lo que voy a hacer es aquí mismo un punto. Mírate, a ver. O 3 cadenas directamente. Venga, vamos a hacer las 3 cadenas para que equivalen al punto alto. Y voy a la siguiente cadena, hago un punto alto y vas haciendo puntos altos en las cadenas hasta tener tus 28 puntos que tienes de la espalda. Y entonces ya habríamos llegado a una de las mangas. Hacemos 2 cadenas. Perdón. Y ahora salto una cadena y voy a hacer 3 puntos altos en las siguientes 3 que me encuentro. Dos cadenas. Salto una cadena y hago en los siguientes 3 que me encuentro. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Salto una cadena y hago 3. Cada uno en una cadena, ¿eh? No van en la misma cadena. Dos cadenas, salto una cadena y hago de nuevo 3. Bueno, pues voy a contar lo que llevo. Te llevo 4 bloquecitos, hay que tener 6. 2 cadenas, salto una cadena, 3. Dos cadenas, salto una cadena, 3. Vale, pues cuando tengamos 6 bloquecitos, yo aquí, este no lo cuento, es como si tuviera 7, pero porque yo he metido aquí 3 puntos, pero tú vas a tener aquí 28, ¿eh? Entonces, a partir de que ya tienes tus 28 puntos, has hecho 2 cadenas, saltado una y has ido haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya has hecho una manga. Ahora me voy al delantero con 2 cadenas, salto una cadena y hago mis 28 puntos. Voy a coger marcadores porque como he puesto los mismos puntos para no liarme con cuál es el delantero y cuál es la espalda, porque en mi caso es que tiene que haber metido 4 al menos o 2, algún número diferente, y como lo he puesto igual me voy a liar
yo misma, así que le voy a poner 2 marcadores, pero esto no tenéis que hacer vosotras. Esto lo estoy haciendo yo porque no he caído en esto, en que tenía que haber puesto un número diferente de puntos. No pasa nada. Mira, esta es mi espalda. Después de la espalda va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la manga. Y aquí están, donde tengo los marcadores, los 28 puntos. Que en este caso estos son los del delantero. Vale. Pues ahora ya iría, después de esos 28 puntos, haces 2 cadenas y va la otra manga, que vamos a repetir lo que acabamos de hacer ahora. Salto una cadena y hago 3 puntos. Hasta tener los 6 bloques. Aquí tengo 1, 2 cadenas. Salto una cadena, hago 3 puntos. Voy a hacer los 6 bloques de 3 puntos. Tengo ya los 6. Mira, este es el delantero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me falta hacer las 2 cadenas. Y cierro con deslizado en mi primer punto de la espalda. Aquí. Vale, voy a quitar ya el marcador, porque ya no me va a hacer falta, ya lo voy a ver claro a partir de ahora. Bueno, pues ahora estás en tu espalda. Vas a empezar haciendo las 3 cadenitas y 2 puntos más aquí para hacer un aumento. En el primer punto hacemos 3 puntos en esta vuelta. En la siguiente vuelta vamos a empezar y terminar con 2 de aumento. En la siguiente vuelta vamos a empezar y terminar con 3 como ahora. ¿Vale? Vamos a ir alternando. Ahora toca hacer 3 de aumento. Trabajas el resto de tus puntos. En mi caso solo tengo aquí uno. Pero tú has trabajado 3 puntos en tu primer de los 28, luego te quedan ahí 27 más, ¿no? Bueno, pues trabajas 26 y en el 27 haces de nuevo 3 puntos para hacer aumento. Vale, hemos completado la zona de la espalda. Ahora, 2 cadenas. Me voy. Tienes que hacer, a ver, espérate, que lo voy a calcular bien dónde era. Sí, me tengo que saltar uno. Vale, mira, te salta un espacio, te vas al siguiente espacio de 2 cadenas y aquí vas a hacer un abanico. Son 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Me voy al siguiente espacio. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Así que tengo otro abanico. Ahora tengo que hacer 3 cadenas, salto un espacio y hago otro abanico, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y me voy al siguiente espacio y hago otro abanico, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y nos queda así una de las mangas. La otra manga hacemos lo mismo. Aquí tengo abanico. Recordad, te vas a saltar un espacio, te vas al siguiente abanico, el siguiente abanico, 3 cadenas, saltas un espacio, abanico, abanico, y aquí ya te queda un espacio que lo tienes que saltar también. Aquí haces 2 cadenas y ya me voy ahí al delantero, a mis 28 puntos del delantero. En el primero hago 3 puntos, porque empiezas y terminas con 3. Aquí haces 3 puntos. Trabajo el resto de puntos que me queden. En mi caso aquí solo hay uno, pero tú tienes pues 27. Trabajas 26 porque en el 27 haces de nuevo 3 puntos. Y 3. Y
y ya has completado tu delantero, te vas a la otra manga y repite lo que hemos hecho en la manga anterior, ¿vale? Lo voy a hacer. Y cuando haya hecho la otra manga, que la has hecho igual, terminas con las 2 cadenas y el punto deslizado en el primer punto, que es la tercera cadenita. Vale, llevamos 2 vueltas. La vuelta 3, subo con 3 y aquí en esta vuelta, como vamos a ir alternando los aumentos, pues ahora solo voy a hacer 2 puntos al principio y 2 puntos al final, en vez de 3. En la siguiente repetiré 3. Así que tengo 2 puntos de aumento en el primer punto. Trabajo todos los que me encuentro. Aquí estamos en la espalda. Trabajo todo lo que me encuentro hasta el último. Vale, estoy en el último, tengo que hacer 2. Y esto es lo que se hace en delantero y en espalda. Y ahora ya estoy en la manga. En la vuelta 3, en la manga, lo que hacemos es 2 cadenas. En los abanicos voy a hacer abanicos. Así que como tengo 2 abanicos, este es el primero. Aquí hago 1. Son 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y en el otro abanico hago otro. Ahora, 2 cadenas. En las 3 cadenitas que te encuentras, haces 3 puntos. Dos cadenas. Y un abanico en cada abanico. Ya tengo esos 2 abanicos y ahora ya 2 cadenitas porque estoy en el delantero. Repito lo que he hecho en la espalda. Los 2 de aumento. 1 y 2. Un punto en cada punto que me encuentro. Y en el último punto, los 2 de aumento. Vale, pues ya hemos terminado ahí. Y ahora, esto y la otra manga, repito lo que hemos hecho. 2 cadenas. Abanico, abanico, 2 cadenas, 3 puntos, 2 cadenas, abanico, abanico, 2 cadenas y cierro. Y termino con las 2 cadenas y aquí el deslizado. Vale, bueno, pues ahora subo con 1, 2 y 3. Mira, creo que os voy a enseñar desde ya, para que no se nos quede cicatriz, con las 3 cadenas os voy a enseñar desde ya cómo yo he ido haciendo después en el cuerpo, porque aquí sí lo hice con las 3 cadenas, pero después me di cuenta cuando cerré el cuerpo que había otra fórmula para hacerlo que no nos quede cicatriz. Entonces yo creo que os lo voy a explicar desde ya, ¿vale? Para que no se nos vaya haciendo esto. Aquí vamos a empezar de esta forma siempre. Voy a hacer en el primer punto un punto bajo y una cadenita, y eso equivale a un punto. Luego cuando cerremos te digo cómo se cierra, que realmente es el truquillo que hace que no se nos quede cicatriz. Más que el comienzo es como terminamos. Vale, bueno, pues ahora tocaría hacer aumento de 3, ¿vale? Hacemos uno de 3, uno de 2, uno de 3, uno de 2. Ahora toca el de 3. Tengo que hacer 2 puntos más para tener 3 de aumento. Y ya hago un punto en cada punto. Cada vez vamos teniendo más puntos. Por eso yo he querido hacerlo en muestra con mucho menos puntos, porque si no iba a tardar mucho en grabar el
el vídeo tutorial. Y lo importante es que os explique cómo crecemos y poco más de aquí de la zona del delantero de la espalda. Lo importante es el patrón de la manga, que es lo que tiene más explicación. Vale, pues trabajo todos los puntos y aquí cuando llego al último hago 3. Y 3. Esto es mi espalda, que ya va creciendo. Y voy para la manga, para la primera manga. 2 cadenas. Un abanico en cada abanico. Tengo los 2 abanicos, 2 cadenas. Ahora, aquí te encuentras que tiene los 3 puntos. Justo antes, en el espacio de las cadenas, vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Hago un punto en cada punto de los 3 que me encuentro. 1, 2 y 3. Y de nuevo hago en el espacio 2 puntos. 1 y 2. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas. Un abanico en cada abanico. Y ya he completado esos 2 abanicos y así nos queda una de las mangas. En la otra manga hacemos lo mismo. Aquí ya hago 2 cadenas para irme al cuerpo. Tengo que hacer 3 puntos, los puntos que me encuentro, y en el último 3 puntos. 2 cadenas y hacer lo mismo en la otra manga. 2 cadenas y cerrar, que aquí nos vamos a ver para explicarte cómo se cierra. Bueno, pues ya he completado toda la otra manga y aquí cierra tienes que hacer las 2 cadenitas. ¿Cómo cerramos? Mira, deja aquí en espera, deja ahí en espera y te vienes. Aquí tienes que tener un punto bajo y una cadenita. Bueno, pues te viene aquí a la arribita del punto siguiente. No entras en la cadena del primer punto. Entras en el siguiente punto arribita y engancha esta hebra que te has dejado ahí. Vamos a ajustar un poquito. Si te cuesta hacer las 3 cadenas ya está, pero es que de esta forma te va a quedar, aquí paso esto que he enganchado. Es que así te va a quedar, no te va a quedar costura, te va a quedar más invisible y queda mejor, ¿vale? Ya está, ya hemos cerrado la vuelta. Bueno, pues ahora, ¿cómo empiezo? Ahora tendría que hacer aumento de 2 porque la vuelta anterior hemos hecho aumento de 3. Y vamos por la vuelta 1, 2, 3 y 4. Vamos por la vuelta 5. Bueno, pues como aquí me quedo desplazada un poco a este punto, no voy a hacer el aumento de 2 porque estoy en el siguiente punto. Lo haré cuando termine, a partir de ahora, ¿vale? Entonces, en este mismo punto donde estoy, hago el punto bajo y la cadena. Y ya sé que cuando termine, tengo que hacer aquí 3 puntos. Aquí en este puntito del cierre. Perdón, 2 puntos. El del aumento, que no lo estoy haciendo. Y ahora ya hago todos los puntos que me encuentro. Repito, si para ti es más complicado, haces las 3 cadenas, pero es que de esta forma queda más invisible. Voy a hacer todos los puntos que me encuentro hasta el final, donde tendré que hacer el aumento de 2 porque esta es la vuelta de aumento de 2. Y en ese último punto hago los 2. Y ya estaríamos en la manga. 2 cadenas. Hago los 2 abanicos. Esto ahora es lo mismo. Tengo que hacer los 2 abanicos. Tengo uno. Me voy al siguiente. Tengo el segundo. Hago 2 cadenas.
en el espacio aquí te encuentras que tiene 7 puntos. Pues ahora vamos a tener 11, porque voy a hacer 2, los 7 y 2. ¿Vale? Hago 2, los 7. A ver, he contado mal. A ver, un 2, sí, un 2. Y 7, son 9, 10, sí, 11. 11 puntos vamos a tener en total. Aquí ya los dos. Tengo los 11. 2 cadenas, los 2 abanicos. Tengo uno y tengo el otro. Dos cadenas y estaría en el delantero. 2 de aumento en el primer punto. Trabajo todos los puntos, 2 al final. 2 cadenas y repito la manga, como la acabamos de hacer. Y he llegado al final, aquí tengo que hacer 2 cadenas y recordad que aquí nos quedaron 2 puntos. En el primer punto hay que hacer el aumento de 2 puntos que no lo había hecho. Entonces aquí hago 1 y 2. Y como tengo que cerrar, dejo en espera, me vengo no a la cadenita, que aquí teníamos un punto hoy. A ver, espera un momentito, que lo saque un poquito más. Aquí. No aquí que tengo un punto bajo y una cadena, sino aquí en la cabecita del siguiente punto. Ahí es donde tengo que pasar. Estiro aquí un poquito y paso. ¿Vale? Y ahí déjalo un poquito suelto para que tú veas cuál es el punto, que es este. ¿Veis que se queda como un punto alto normal, donde teníamos el punto bajo? Vale, que nos vamos moviendo, pero es que se queda invisible, ¿vale? Entonces, vuelvo a empezar. Aquí hago un punto bajo. A ver, es que no lo puedes ajustar mucho, ¿eh? Tírate aquí un poquito, ahí que se quede, ¿veis? Y aquí mismo hago un punto bajo y una cadena. Como estoy empezando por aquí, el aumento no lo puedo hacer, lo tendré que hacer cuando termine aquí. Ahora toca aumento de 3. Yo voy a hacer todos los puntos y cuando llegue al final hago el aumento de 3. Y aquí trabajo todos los puntos hasta el final y cuando llegue al final hago los 3 puntos de aumento. Mira, aquí en el último punto tengo que hacer los 3. Si tú no te acuerdas qué me toca ahora, pues ya estás viendo que la vuelta anterior hiciste de 2, así que esta es de 3. 1, 2 y 3. Y ahora vamos al patrón de la manga, estamos en la vuelta 6. 2 cadenas. Hago un abanico en cada abanico. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas en vez de 2. 1, 2 y 3. En el primer punto de los 11 hago un punto bajo. Separo con 1, 2, 3. Salto un punto, hago un punto bajo. Separo con 1, 2, 3. Salto un punto, hago un punto bajo. 1, 2, 3. Salto un punto, hago un punto bajo. 1, 2, 3. Salto un punto, hago un punto bajo. 1, 2, 3. Salto un punto y hago un punto bajo en el último punto. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 anillitas encima de esos 11 puntos.
1, 2, 3 cadenas de separación y hago los 2 abanicos. Dos cadenas, ya he hecho la manga y ahora haría el delantero. Pues aquí era aumento de 3, todos los puntos en punto alto, en el último hago 3, 2 cadenas y repito la manga, ¿vale? Ya está explicada esta vuelta. Y cuando llega aquí al final, hace las 2 cadenas, tienes que hacer el aumento de 3 porque no lo habías hecho aquí en el primer punto. 1, 2 y 3. Y los puntos que te falten hasta llegar a este primer punto, que son 2. 1 y 2. ¿Vale? Y aquí ya estira un poquito, entra en el punto siguiente al de la cadena, aquí arribita, aquí, a ver si entro bien, aquí. Yo es que como tengo más hebra me cuesta más. Si tú estás trabajando con otro material no te va a costar tanto. Ahí, vale, y paso. Giro así el ganchito para que pase bien y estiro un poquito para que se abra el punto. Bueno, pues ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Pues empezamos donde estamos, así que no puedo hacer el aumento, pero en esta vuelta es aumento de 2 cuando llegue aquí y cuando llegue aquí. Y ahora, otra cosa que te quiero explicar, como esto es un patrón que se repite y ya vamos a empezar a hacer como que vamos a incorporar otro motivo en las mangas, yo te voy a indicar por qué vuelta vamos para que tú luego puedas repetir. Que en teoría aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, pero no voy a contar la primera porque no pertenece al patrón, es como la preparación, digamos, ¿no? La vuelta 1 que se repite es a partir de la siguiente que hemos hecho, no esta primera. Vale, aquí es como si lleváramos 6 vueltas ahora mismo. Cuenta 1, 2, 3, 4, perdón. A ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Pues como si fuéramos ahora a hacer la vuelta 6 en realidad, porque la primera no la vamos a contar. Entonces se repite la vuelta desde las 2 que he hecho yo aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso voy a contar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si me estoy explicando. No cuentes la primera, ¿vale? Tú vas a repetir lo que has hecho aquí a partir de la 2. Y esa la cuentas como 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer la vuelta 6 que se repite. Porque es que esto es lo que vamos a ir haciendo cada 6 vueltas para poder hacer los aumentos. Entonces, aquí, bueno, voy a hacer los puntos, que hacemos un punto bajo, perdón. Voy a estirar aquí, que no se me ajuste. Que no se me ajuste. Aquí hago el punto bajo y la cadena, para tener mi primer punto. Y hago el resto de puntos. Cuando llega al final hago el aumento que toque. Que toca el aumento de 2, porque fijaros que aquí había 3 en la vuelta anterior. Entonces aquí toca de 2. 1 y 2. Y ya estamos en la manga. Dos cadenas. Hago en el primer abanico un abanico. Ahora voy a hacer una cadena. En el siguiente abanico hago un abanico
ves que hemos hecho un abanico, pues ahora haces 2 cadenas y 2 puntos más. Como que tienes un abanico triple. Así. Y ahora haces 3 cadenas. Te vas a... Aquí tienes que hacer toda esta separación de 3 cadenas, te vas al primer anillito. Punto bajo, 1, 2, 3, siguiente anillito, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente anillo, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente, punto bajo. Y ya te has quedado sin anillo. Y ahora haces 3 cadenas de separación. Y en este primer abanico voy a hacer lo que hice en el otro, en el último. El abanico de 3. 1, 2 cadenas. Aquí tengo un abanico de 2. Y tengo que hacer 2 cadenas y uno más. Y, o sea, uno más no, 2 puntos altos. Así. 1, 2 y 3 grupitos de 2 puntos. Una cadena de separación y aquí hago el abanico normal. Y esto es lo que se hace en la manga, así que en la otra manga hacemos lo mismo. Ya he terminado y ahora hago 2 cadenitas y hemos completado una de las mangas. Y ahora hago 2 cadenitas y ya voy al cuerpo. Y en el cuerpo tengo que hacer el aumento de 2. Todos los puntos, los 2 y la otra manga. Y llegas al final, las 2 cadenas. El aumento que te está faltando de 2. 1 y 2. Y tengo que trabajar todos los puntos que me encuentro hasta llegar al primer punto que hice. Que cada vez van siendo más. Aquí. Y tiene que ser aquí, que es sobre... aquí. Sobre ese punto bajo que después que nos habíamos dejado atrás. Bueno, pues ahora repito el cierre. Estiro, engancho. Y aflojo un poquito. Siguiente vuelta. Bueno, pues ahora vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque es que cada 6 es cuando se hace esto que hemos hecho en esta vuelta. Ahora hago 5 y en las 6 vuelvo a hacer lo que acabo de hacer en esta vuelta. Entonces vamos a crear nuevos abanicos y a ir terminando el que ya tenemos aquí. Ahora, para empezar, tengo que hacer los puntos, el punto bajo en la cadena y los puntos. Entonces me voy por la espalda, trabajo todos los puntos que me encuentro hasta llegar al final. Y aquí es aumento de 3 en esta vuelta. 1, 2 y 3. Vamos a hacer la manga. Como vuelta 1, digamos, 2 cadenas. Hago mi abanico, el primero que me encuentro. El siguiente abanico lo voy a hacer en el espacio de una cadenita que hice. Tengo 2 abanicos. Ahora separo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Salto este primer espacio y me voy al último. Y hago un abanico.
Nos tiene que quedar así. Ahora, lo siguiente. Separamos con 3 de nuevo. Un segundito, con 3 o con 4. Tengo que mirar. 1, 2, 3, 4. Ya van 4, vale. Ahora separamos con 4. 1, 2, 3 y 4. En el primer espacio de las anillitas de la piña. Punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente. Punto bajo. Te quedan 1, 2, 3 anillitas en la piña. Separas con 4. 1, 2, 3, 4. Aquí en el primer espacio hago un abanico. Un, dos, tres cadenas. Salto este espacio y entro aquí en el que tengo una cadenita antes del siguiente abanico y hago un abanico. Y otro abanico en el abanico. Hemos completado una de las mangas, 2 cadenas. Y aquí hace aumento de 3, que es el que te toca todos los puntos, aumento de 3 y repites en la manga lo que acabamos de hacer aquí. Pues completé esa vuelta 2 y ya he empezado la 3, ya he adelantado todo esto, es aumento de 2 ahora y ya estoy en la manga. Vale, pues la vuelta 3 de la manga, 2 cadenitas. Vamos a hacer estos 2 primeros abanicos, un abanico en cada abanico. Ya tengo esos abanicos hechos y ahora separo con 2. En el espacio de 3 cadenas hago 3 puntos. Aquí estamos empezando un nuevo motivo, una nueva piña. 2 cadenas y en este abanico hago un abanico. Ahora voy a ir a la piña que tengo central, que la estamos cerrando, con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 esta vez. Entro en el primer arito, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente arito, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente arito, punto bajo. Entonces te quedan una y 2 anillitas. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un abanico en el abanico. Dos cadenas. 3 puntos aquí en el espacio de 3 cadenas. Aquí va otro motivo. Como veis, estamos terminando el motivo del centro y a los lados hemos añadido 2 motivos. Ya tenemos 2. Vamos a tener 2 piñas en vez de una. 2 cadenas. Y aquí tenemos que hacer esos 2 abanicos que nos quedan. Tengo uno y el otro.
y habríamos completado una de las mangas. En la otra manga hay que hacer lo mismo. Aquí 2 cadenitas para irme al cuerpo. Y miro, pues en la ocasión anterior fue aumento de 3, ¿veis? Aquí va aumento de 2. Trabajo todos los puntos, hago aumento de 2 y vuelvo otra vez a hacer la otra manga. Bueno, he completado de nuevo la vuelta al CR, he empezado la siguiente, que esta sería la 4 de la vuelta que te estoy explicando que se repiten. Esta sería la 4, esto ya la manga. Ahora, si te das cuenta, bueno, pues aquí tienes tus 2 abanicos del principio, tus 2 abanicos del final. Y aquí tienes un motivo que empieza, que es el de los 3 puntos, que ahora van a ser 7. Este va cerrando, aquí van a ser 7, mi segundo motivo, y ya mis 2 abanicos. Entonces van 2 y cerramos 1. Y así vamos a ir creciendo. Aquí tengo que hacer las 2 cadenas, los 2 abanicos. Has hecho los 2 abanicos, 2 cadenas. Y aquí van 2 en el espacio, los 3 y los 2 en el espacio. Un total de 7. 1 y 2 en el espacio. Los 3 que me encuentro. Y 2 en el espacio. Ahora van 2, el abanico que me encuentro, y ya voy a separar con 6 esta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el primer anillo hago un punto bajo, 1, 2, 3, y en el siguiente anillo un punto bajo. Ya me quedo aquí con una anillita nada más. De nuevo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abanico. Y estamos en el otro motivo. 2 cadenas, 2 en el espacio, los 3 que me encuentro, dos en el espacio. Dos cadenas, voy a hacer los 2 abanicos que me quedan. Has completado una de las mangas, aquí van 2 cadenas y voy a ver qué aumento me toca hacer. Pues aquí hice en la vuelta anterior de 2, pues ahora es la de 3, aumento de 3. Todos los puntos, aumento de 3, y la siguiente manga, ¿vale? Aquí ya tengo yo que hacer el aumento de 3 que me está faltando y cerrar la vuelta, completar todos los puntos y cerrar la vuelta. Y nos vemos aquí porque voy a adelantar hasta aquí de nuevo. Bueno, he adelantado, aquí cerré y he adelantado ya la vuelta 5 de las vueltas que se repiten. Entonces aquí hago 2 cadenas y voy a hacer los 2 abanicos. Has hecho los dos abanicos, haces 2 cadenas y ahora aquí, que tenía 7 puntos, vas a tener 11. Los 7, 8, 9, 10 y 11. Hacer los 2 en el espacio. Los 7 puntos que te encuentras y los 2 en el espacio. Tienes los 11 puntos, 2 cadenas, haces el abanico.
Y ahora este es nuestro motivo central que estamos cerrando, que ya este es la última casi. En otra más lo hemos cerrado. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí haces un punto bajo y ya no tienes que hacer más aritos. Ahora son 6 cadenas. Llevo 3, 4, 5, 6. El abanico. Y aquí tengo que repetir como hemos hecho en este motivo. 2 cadenas. Hago los 11 puntos. 2, los 7 y 2. 2 cadenas. Y los 2 abanicos. Y habrás completado una manga. Y ya haces las 2 cadenitas, te vas al cuerpo. Aquí hicimos la vuelta anterior de 3, aquí ahora van de 2. 1 y 2. Y todos los puntos 2 y la siguiente manga, ¿vale? Ya completas la manga, completamos hasta aquí, cerramos, empieza una nueva vuelta que sería ya la vuelta 6, ¿vale? Y luego volveríamos a la 1. Bueno, pues ya completé, cerré y he adelantado la vuelta 6 del patrón que se repite. Aquí ya he hecho mis 2 abanicos y ahora voy a continuar con el motivo. 2 cadenas, perdón, 3 cadenas. Ya van 3 cadenas aquí en el primer punto, punto bajo, 1, 2, 3, salto un punto, punto bajo, 1, 2, 3, salto un punto, punto bajo, 1, 2, 3, salto un punto, punto bajo, 3, salto un punto, punto bajo, 1, 2, 3, salto un punto y punto bajo. Y tenemos que tener 1, 2, 3, 4 y 5 anillitas. 2, 3 cadenas en el abanico, abanico, y ahora tienes que saltar a este abanico directamente. Ya hemos completado este motivo de aquí abajo. Aquí hago un abanico. Hemos cerrado ya el motivo que teníamos en el centro y estamos trabajando los 2 que tenemos en los lados. Así que ya estoy en el siguiente. Tienes que hacer 1, 2, 3 y repetir lo que hiciste en el otro. 2, 3, salto un punto, 1, 2, 3, salto un punto, 2, 3, salto un punto y en el siguiente, punto bajo, 3, salto un punto, punto bajo, y punto bajo. Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3 y ya tengo que hacer esos 2 abanicos que te encuentras. Y has completado la manga, una de las mangas, 2 cadenitas, aquí tengo que hacer aumento de 3 porque este era de 2. Completo la otra manga, completo hasta aquí, cierro y ya habíamos terminado las 6 vueltas que se repiten y volveríamos desde estas últimas 6 vueltas desde la 1 a las 6 otra vez, las veces que te haga falta hasta tener el largo de ciza que necesitas y tu ancho, que ahora te diré, no me hace falta mucho más a mí, pero tú podrías seguir, si estás haciendo más talla, hasta conseguir tu medida.
Bien, pues ya comencé aquí otra vez y ya sería otra vez la vuelta de estas últimas 6 vueltas, de nuevo de la 1 a la 6, las veces que te hiciera falta, que en mi caso no voy a tener que repetir de nuevo las 6 completas porque con 4 más que hago ahora de esas 6 vueltas voy a tener ya la medida para cerrar el canesú. Si tú estás haciendo mi talla, hazlo igual que yo, pero si estás trabajando más talla, por ejemplo, pues en vez de hacer las 4 vueltas, pues a lo mejor tienes que hacer las 6 completas o tienes que hacer algunas más. Tú haz las que necesites, repitiendo siempre de la 1 a la 6 las veces que te haga falta. Cada vez vas a ir teniendo más motivos. Yo, por ejemplo, ahora, como comienza la 1, ya vamos a empezar a preparar para tener, en vez de 2 motivos, estos 2 los vamos a ir cerrando y vamos a tener 3. Vamos a tener uno aquí en el centro y otro aquí al final. Ya van a ser 3. Si tú haces más vueltas, vas a llegar a tener 4. Ya 5 sería muchísimo. Yo no creo que más de 4 te hagan falta para más tallas. Y para SM, con 3 que vamos ahora a colocar. ¿Vale? Entonces voy a hacer estas 4 vueltas guiándome por la vuelta 1, 2, 3, 4. Y luego tengo que tener en cuenta que cuando ya haya cerrado mi canesú, el cuerpo sigue con punto alto siempre, pero cuando retome la manga para completarla, tengo que tener en cuenta que tengo que continuar con la vuelta 5 y 6, que son las que pertenece seguir haciendo, y luego volver a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, pero ya sería sin aumentar ni meter más motivos, siempre con los mismos. Bueno, como lo voy a hacer con vosotros, no vais a tener problema de saber cómo. Aquí vamos a seguir ya con el patrón. Como os digo, vuelvo a la vuelta 1, que si os acordáis, era aquí tengo que hacer 2 cadenas. En el primer motivo hago el abanico, en el primer abanico hago un abanico, hace una cadenita de separación, en el siguiente abanico hace un abanico completo dos cadenas y 2 puntos más. Ahora te encuentras ya que tienes aquí que vas a ir terminando el motivo. Entonces aquí en vez de 3, si haces 4, 1, 2, 3 y 4, te vas al primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3, 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 4. Aquí hace estos 2 abanicos. Tengo uno. Y tengo el segundo. Así. Y ahora voy a seguir con el otro motivo que hay que completarlo. 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 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 punto bajo. Te quedan 4 anillas porque date cuenta que la anterior vez tenías 5 y ahora tienes 4. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Y tienes que hacer en este primer abanico 1, 2, 2 cadenas. 1, 2, 2 cadenas.
y 1, 2. Este abanico que es un poquito más grande. Una cadena y hago el abanico que me queda. Aquí he hecho algo mal. Aquí me he enganchado mal. Y el abanico. Vale, pues 2 cadenas. Y ya me voy a los puntos que me encuentro, que aquí son aumento de 2. Y ya sabéis cómo seguir. Todos los puntos, aumento de 2, la otra manga y ya completamos aquí los puntos que nos faltan y cerramos. Bueno, pues ya estamos en la vuelta 2 del patrón, ya adelantado hasta aquí, estamos en la manga, haces tu abanico. Aquí has hecho 2 cadenas, el abanico sobre el abanico y el otro abanico en la cadenita que dejaste aquí de separación. Y ahora haces 3 cadenas. Salta el primer espacio y en el segundo espacio haces un abanico. Y ahora vamos a ir completando aquí. Ahora tienes que hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo, 3 cadenas. Punto bajo, 3 cadenas. Punto bajo, 3 cadenas. Punto bajo. Tienes 1, 2, 3. Arito. De nuevo tienes que hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hace en el primer abanico el abanico. Y aquí vamos a añadir otro motivo. Mira, aquí donde tenemos las 3 cadenas es donde iría uno. Ahora va otro. 1, 2, 3 cadenas y un abanico en el abanico. Y aquí sería como donde vamos a colocar otro motivo. Y ahora seguimos completando. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el primer espacio hago un abanico. Tres cadenas. Salto un espacio. Aquí en el espacio de la cadena hago un abanico. Y el otro en el abanico. Y ya completé una manga, 2 cadenas. Me voy a los puntos. Aquí tengo que hacer aumento de 3 porque en el anterior era de 2. ¿Vale? Continúo con todos los puntos y la otra manga y cerramos aquí. Me adelantaré para indicarte cómo hacer la vuelta 3
aquí en la manga. Mira, ya hice aquí la vuelta 3. La he hecho y te la recuerdo. Aquí tendrías que hacer las 2 cadenas, los 2 abanicos, 2 cadenas, 3 puntos dentro del espacio de 3 cadenas, 2 cadenas el abanico, 6 cadenas, 2 arquitos, 2 anillitos, 6 cadenas, abanico aquí en el centro, 2 cadenas, aquí en el centro donde tenías 3 cadenas haces 3 puntos y aquí ya tienes otro motivo. 2 cadenas, abanico, así que ya tenemos aquí 2 motivos. 6 cadenas, los 2 arquitos, 6 cadenas y ya va el tercer motivo que sería abanico, 2 cadenas, el motivo con los 3 puntos, 2 cadenas y los 2 abanicos. Terminamos con las 2 cadenas y aquí el aumento de 2. Completo y me voy a la otra manga, hago lo mismo y completo la espalda, que me faltarían aquí estos puntos. Cierro, haría la vuelta 4. Ahora te veo para la vuelta 4 y ya cerraríamos, después de esa vuelta 4, ya yo cierro lo que es el canesú porque tengo la medida. Y por último haríamos la vuelta 4, que es 2 cadenas, los 2 abanicos, 2 cadenas, 7 puntos, 2 cadenas, abanico, 6 cadenas y aquí va una anillita de 3 cadenas, o sea, 6 puntos bajos, 3 cadenas, punto bajo, 6 cadenas. Abanico, 2 cadenas, 7 puntos, 2 cadenas, abanico y ya los 6, en la anillita, los 6, abanico, 2 cadenas, 7 puntos, 2 cadenas y los 2 abanicos, 2 cadenas, te vas a hacer los puntos que aquí con el aumento de 3 te tocaría, ¿vale? Ya, bueno, pues toda la vuelta. Yo ya he completado esa vuelta, he cortado incluso el hilo porque vamos a cerrar, entonces quiero hacerlo desde una esquina. Mira, esta es la costura que queda. Si esto una vez que se plancha, es que se queda invisible, aunque vaya así, ¿eh? Pero tú decides si lo quieres siempre empezar con las 3 cadenitas aquí y hacer tu aumento o hacerlo como yo te he indicado, ya como tú quieras. Yo en el original esto lo he descubierto después, entonces lo he ido haciendo aquí, con las 3 cadenas. Después en el cuerpo sí he utilizado esta técnica. Vale, bueno, pues ya imaginaros que, fijaros que cuello más chiquitito porque he empezado con pocos puntos, pero bueno, imaginaros que la medida sí que la tenemos igual que en el original de ya lo que es el largo de canesú, que son unos 20 centímetros para la talla S, M. Y si tú quieres más talla, pues en vez de quedarte en esta cantidad de vueltas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, pues tú harías 6 más. O sea, que tienes que completar, aquí te has quedado la 4, la 5 y la 6, y luego la 1, la 2, la 3 y la 4 de nuevo. Y ya cerraría, te quedaría, en vez de 3 motivos, te van a quedar, aquí tengo yo 3 motivos, la mitad de 3 motivos y 2 acabados. Pues a ti te quedaría 3 motivos acabados y la mitad de 4 motivos. ¿Vale? Eso es para mucha más talla. O sea, te hablo ya de a lo mejor que necesites, bueno, pues tu ciza es de 20 y tanto. Aquí, con una ciza de más o menos 20 o así, te lo voy a medir para que lo veas. Tengo por aquí el metro. Mira, una ciza de 22, así que está bien para SM. Yo creo que hasta para L. Pero si tú no te ves cómoda, pues lo que te digo, tendrías que hacer ya 6 vueltas más para XL. Y de ancho para un contorno de... Porque aquí vamos a cerrar aquí. Ahora vamos a añadir aquí unas cadenitas que nos van a dar un poquito más, ¿eh? También tienes que tener en cuenta eso. Yo tengo aquí unos 30 centímetros, pero es que como al cerrar voy a hacer aquí unas cadenitas, me va a dar un poquito más. Para una talla SM sigue estando bien. Bueno, pues ¿cómo cerramos? Me vengo aquí a la parte de atrás de nuevo. Ya no hay que hacer aumento. Voy a hacer en el primer punto un punto, añadiendo la hebra. Aquí en el primer punto de la espalda añado de nuevo. Paso, hago una cadenita y voy a hacer el punto bajo y una cadena para empezar así ya siempre. A ver, punto bajo y una cadena. Vale, y ya trabajo un punto sobre cada punto. Aquí no hay que hacer ya aumentos ni nada.
Voy así hasta este último punto. Vale, pues hemos completado aquí los puntos que teníamos y ahora, como vamos a cerrar, me tengo que ir a los otros puntos que tengo aquí detrás. Me olvido de la manga. Para llegar hasta ahí tiene varias opciones para incluso ganar más talla, ¿eh? Entonces ve probando. Con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 he tenido yo. Si tú necesitas 7, puedes añadir 7, puedes añadir 9, hasta 11 puedes llegar. Pero ya te va a quedar muy grande. Yo te aconsejo entre 5 y 7. Luego aquí, estas cadenas las vamos a utilizar para cuando retomemos la manga, nos van a servir muy bien, ¿vale? Y como de todas formas el cuerpo ya es todo punto alto, sobre estas 5 cadenas, luego lo que haré serán 5 puntos para continuar trabajando. Ahora cojo hebra, voy a girar y me voy a venir al primer punto alto del delantero, aquí. Y voy a hacer todo en punto alto, con los puntos que me encuentro en el delantero. Y aquí ya habríamos cerrado una de las mangas. Continuamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo del delantero. Hasta aquí. Y ya he hecho mi último punto, entonces de nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, o la que tú estés haciendo, y ya tendrías que cerrar en el primer punto que hiciste y ya tendrías la otra manga. Vamos a cerrar, a ver, esta primera vez me va a costar un poquito aquí, porque hay que dejar la hebrita aquí en espera y venirte al primer punto, no al segundo, o sea, no al de las cadenas, sino al que está después. Vale. Y enganchar aquí la hebra y la pasamos por ahí y ya hemos cerrado. Ahora estiro un poquito y aquí en este punto hago mi primer punto. A ver, aquí punto bajo y cadena, y ya es trabajar en redondo a partir de ahora todo el tiempo por todos los puntos. Sigo trabajando un punto en cada punto hasta conseguir el largo que me guste. No hay que hacer nada más para el cuerpo, así que aquí sigo y cuando llegue lo rodeo todo. Cuando llegue a las cadenas hago aquí 5 puntos en las cadenas, sigo por el delantero todos los puntos. Cuando llegue a las cadenas hago 5 puntos en las cadenas, y acuérdate que aparte de los 5 puntos que tienes que hacer en las cadenas, tienes aquí un puntito que tienes que hacer porque te deslizaste uno, empezaste desde el siguiente. Aquí tienes un punto. O empiezas siempre con 3 cadenitas y siempre empieces desde ahí, como a ti te guste más. Pero ya es trabajar así. Tengo aquí hecho ya el mío. Y mira, ya tengo bastante largo hecho. Entonces ya es trabajar en redondo todo, dando vuelta, que aquí, por ejemplo, ya me quedé sin material y estoy en espera para continuar. Sigo dando vueltas por todos los puntos. El largo no lo sé todavía, tengo que continuar un poquito más, todavía está cortito. Y después, ¿qué hice? Pues retomé en una de las mangas por donde me había quedado y terminé de completar la manga. Y aquí tengo pendiente la otra para hacerla contigo. Te voy a decir, aquí voy a añadir ahora, en vez de seguir ya en la muestra, voy a seguir aquí. Aquí ahora voy a añadir en este abanico, en este primero, voy a seguir con el patrón, que aquí como estamos en la vuelta 4, la que sigue en la 5, pues sigo con la 5 a la 6 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nuevo. Aquí añado. Cuando lleguemos aquí, te diré lo que tenemos que hacer. Yo en esta ocasión aquí no dejé 5 cadenas, dejé solo 3. He dejado en la muestra 5 porque me he dado cuenta que es mejor dejar 5, ¿eh? Pero bueno, yo aquí dejé solo 3, tenlo en cuenta. En las 5 te va a ser más fácil lo que tenemos que hacer ahora aquí yo en 3. Por eso lo he hecho, por tu facilidad. Pero que con 3 también se podría hacer. Me queda bien con 3 cadenas, pero con 5 sé que me hubiera quedado un poquito más cómodo.
no pasa nada. Yo lo he rectificado para ti. Así que bueno, pues voy a continuar ahora con la manga, porque aquí no hay más ya, mucho más que explicarte. Simplemente que tú sigas trabajando ya en redondo tu largo. Me vengo aquí a esta manguita que me he dejado por hacer para hacer contigo y ya te explico cómo tienes que hacer esta manga y la otra manga.